Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas más complejos, más debatidos y, seamos honestos, más malinterpretados de los textos antiguos. La pregunta es, ¿qué dice realmente la Biblia hebrea, lo que muchos conocen como el Antiguo Testamento o el Tanaj, sobre los actos sexuales entre hombres? Es una pregunta que, claro, tiene ecos enormes en nuestros debates culturales de hoy, pero para responderla con honestidad no nos podemos quedar en la superficie. Aquí no buscamos respuestas fáciles ni eslóganes. Al contrario, quiero invitarlos a un viaje, una especie de investigación profunda para entender qué querían decir estos textos en su mundo, en su tiempo y, muy importante, en su idioma original. Nuestro objetivo es pelar la cebolla, quitar las capas y capas de interpretación que se han acumulado por siglos, para llegar al texto antiguo. Así que, prepárense, vamos a desentrañar estos textos juntos. Y esta es la pregunta que va a ser nuestra brújula en todo este recorrido. Fíjense bien que no preguntamos simplemente qué dice la Biblia, sino qué dice realmente. Porque, a ver, más allá de las traducciones que leemos o de lo que escuchamos en un debate, nuestra misión es entender el texto en sus propios términos. La cuestión no es tan simple como si la Biblia prohíbe un acto o no. Si uno abre el libro de Levítico, los capítulos 18 y 20 son, bueno, parecen muy explícitos. El verdadero misterio académico, el centro de toda esta investigación, es doble. Primero, ¿qué acto específico se está prohibiendo exactamente? Y segundo, y esto es lo más importante de todo, ¿por qué? ¿Cuáles eran las preocupaciones culturales, sociales y hasta teológicas que llevaron a los antiguos y escribas a redactar estas leyes tan particulares? Entender el por qué es la única manera de entender de verdad el qué. Y para poder responder a esa gran pregunta, nuestra metodología, nuestro plan de juego, es absolutamente crucial. Y quiero ser súper claro con esto. Este análisis es estrictamente descriptivo, no prescriptivo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que vamos a describir lo que el texto dice y lo que probablemente significaba para la gente de esa época. No vamos a decirles a ustedes cómo deberían o no deberían aplicar estos textos hoy en día. Esa es una tarea para la teología, para la ética personal, para la comunidad de fe de cada quien. Nuestro trabajo aquí es otro. Nos vamos a basar únicamente en la erudición histórico-crítica. Esto significa que vamos a usar herramientas como la filología, o sea, el estudio del hebreo antiguo, la historia del antiguo Cercano Oriente y la arqueología. Vamos a dejar de lado, a propósito, las interpretaciones que nacen de la fe o de la doctrina de una religión. Nuestro único objetivo es la claridad académica, no defender una postura. Y con esas reglas del juego claras, entramos a nuestro primer acto. Y este nos lleva directo al corazón del mayor desafío que enfrentamos al leer estos textos. Es la diferencia, que es gigantesca, entre un acto en el mundo antiguo y una identidad en el mundo moderno. Aquí es donde empieza todo, y es donde se comete quizás el error más común de todos. Entender esta distinción es el primer paso, y es un paso indispensable. La palabra clave que tenemos que entender es anacronismo. Es básicamente el error de viajar en el tiempo con nuestras ideas modernas y tratar de aplicarlas a un mundo que no las conocía. Y el ejemplo perfecto es la palabra homosexualidad. El concepto de homosexualidad como una orientación sexual, como una parte estable de la identidad de una persona, es una idea muy reciente. Nació en Europa en el siglo XIX, de la mano de los primeros sexólogos. El mundo antiguo, el mundo de los autores de la Biblia, simplemente no pensaba así. No tenían una categoría para orientación sexual. Por lo tanto, preguntar si la Biblia condena la homosexualidad es desde el vamos hacer la pregunta equivocada. Es un anacronismo. Es como si preguntáramos si Julio César usaba un iPhone o si a los faraones les preocupaba su huella de carbono. La pregunta simplemente no tiene sentido en su contexto. Esta tabla lo resume de maravilla. Fíjense, a la izquierda nuestro mundo moderno, con la idea de identidad. A la derecha, el mundo antiguo. Y ahí, la categoría que importaba no era tanto el género de las personas, sino el rol social y sexual que cada uno jugaba. La distinción fundamental era entre el rol activo, el que penetra, y el rol pasivo, el que es penetrado. En sociedades superpatriarcales como las de esa época, ser el agente activo se asociaba con el poder, con el dominio, con la masculinidad. No importaba tanto si la pareja era una mujer, un esclavo o un joven. En cambio, que un hombre libre asumiera el rol pasivo, ser penetrado, eso se veía como una forma de feminización. Y en una cultura basada en el honor y la vergüenza, eso era una fuente de deshonor profundo, de humillación pública, no solo para él, sino para toda su familia. Los actos sexuales estaban totalmente conectados con el estatus social. Ok, con esa base tan importante sobre el anacronismo y los roles sexuales, ahora sí podemos entrar, con mucho más cuidado, en el mundo cultural específico del antiguo Israel.
Para poder entender sus leyes, primero tenemos que entender cómo veían el mundo, qué les preocupaba, cuáles eran sus valores. Y sobre todo, dos cosas: la masculinidad y un concepto clave que es la pureza ritual. En el antiguo Israel, igual que en muchas culturas de su alrededor, la masculinidad no era algo que uno simplemente tenía por nacer hombre. No, era un estatus social que se debía construir, demostrar y defender todos los días. Era, como dicen los expertos, algo performativo. ¿Y cómo se demostraba? Bueno, a través de la potencia y el dominio. Ser un buen guerrero, tener la capacidad de procrear y de liderar una familia. También con la autosuficiencia y el control de las emociones y de la propia casa. Pero había una regla de oro, casi una obsesión: evitar cualquier cosa que se considerara femenina. La feminización de un hombre era, literalmente, la máxima humillación social posible. Y esto nos lleva a una conclusión clave. Cualquier acto que pusiera a un hombre en un rol pasivo o femenino no era un asunto privado, era una amenaza directa al honor familiar y al orden social. Y quizás la pista más grande que tenemos, la más reveladora, es lo que la Biblia no dice. La Torá, el corazón de la ley hebrea, guarda un silencio absoluto sobre los actos sexuales entre mujeres. Y a ver, esto no puede ser un descuido. Este silencio es un dato histórico importantísimo. Nos dice a gritos que la principal ansiedad de los legisladores era profundamente patriarcal. ¿Qué les quitaba el sueño? Bueno, primero el linaje, asegurar que la herencia pasara de padres a hijos legítimos. Segundo, el desperdicio del semen, que en el mundo antiguo se creía que contenía la vida entera, como una semilla. Y tercero, claro, proteger el honor masculino. Como los actos entre mujeres, según se entendían en la antigüedad, no involucraban semen, no amenazaban la claridad del linaje y no deshonraban a un hombre al feminizarlo, pues simplemente estaban fuera del radar de la ley. Esto sugiere con muchísima fuerza que la prohibición de la que hablamos no se trata del amor o la atracción entre personas del mismo sexo en general, sino de un acto masculino muy, muy específico, con unas implicaciones sociales muy concretas. El otro concepto que es imposible ignorar si de verdad queremos entender Levítico es el sistema de pureza ritual. Y es vital de verdad entender esto. En este sistema, la impureza ritual, que en hebreo se llama tumá, no es lo mismo que el pecado. No es una ofensa moral, es un estado simbólico, temporal y muchas veces inevitable. Piensen en ello no como una mancha moral, sino como una especie de carga estática simbólica. Según grandes eruditos como Jacob Milgrom, la impureza está asociada con el reino de la muerte, mientras que la santidad está asociada con la vida y la presencia de Dios. Por eso la fuente más potente de impureza es un cadáver, pero también lo son las enfermedades de la piel que hacen que la carne parezca muerta o las emisiones genitales como el semen y la sangre menstrual, porque representan una pérdida de fluidos de vida. Una persona en este estado de tumá no podía acercarse al santuario. No era un pecador, pero estaba, digamos, desconectado ritualmente. Este es el mapa simbólico sobre el que se escriben muchas de las prohibiciones de Levítico. Muy bien. Armados con todo este contexto cultural, social y simbólico, ahora sí, ahora podemos abordar los textos específicos. Este es el corazón de nuestro análisis. Vamos a meternos de lleno con la prohibición principal de Levítico, vamos a reexaminar el famoso relato de Sodoma y vamos a investigar esa misteriosa figura del Kadesh. Y aquí lo tenemos, el texto central, Levítico 18:22. Hay una prohibición muy parecida en Levítico 20:13, que además añade la pena de muerte para los dos involucrados. Esta es la única prohibición explícita y directa de un acto sexual entre hombres en toda la Biblia hebrea. Textualmente es muy clara en su postura. Lo prohíbe. Por eso repito, la pregunta no es si prohíbe algo, claro que lo hace. Las preguntas académicas son ¿qué prohíbe exactamente? Y sobre todo, ¿por qué lo considera una toevá? Y para responder eso tenemos que analizar dos piezas clave de ese rompecabezas: la palabra toevá y esa frase tan enigmática que es mishkevei isha. La palabra toevá, que casi siempre se traduce como abominación, es fundamental. Si nos ponemos a ver cómo se usa esta palabra en el resto de la Biblia hebrea, nos llevamos una sorpresa. Se usa para un montón de cosas. La idolatría es la toevá por excelencia, pero también lo son comer alimentos no kosher, practicar la magia, el travestismo, e incluso cosas como usar balanzas falsas en el mercado. El hilo conductor no parece ser la inmoralidad de nuestro sentido moderno, sino la violación de una frontera simbólica.
Es algo aborrecible para Dios porque mezcla categorías que Él había separado para crear orden en el universo y sobre todo para definir la identidad única y separada de Israel frente a sus vecinos paganos. Una toevá es un acto que amenaza el orden simbólico y la santidad que distingue a Israel. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque la gramática hebrea nos abre una puerta inesperada. La clave está en esa pequeña frase, miskebe isha. Durante siglos, la lectura estándar ha sido la adverbial. No te acostarás con un varón de la manera en que te acuestas con una mujer. Esta lectura entiende que se prohíbe un tipo de acto, casi siempre interpretado como la penetración anal. Sin embargo, en las últimas décadas, varios eruditos han dicho, un momento, la construcción de esa frase en hebreo es muy rara, casi única, y proponen una lectura más literal, locativa. No te acostarás con un varón en los lechos de una mujer. Esta lectura alternativa, que se basa en un análisis gramatical muy técnico, cambiaría por completo el sentido de la ley. Ya no sería una prohibición general, sino una ley que prohíbe un acto sexual entre hombres en un lugar muy concreto, la cama de una mujer, que probablemente sería una pariente. Esto la convertiría en una ley contra el incesto o el adulterio, lo que curiosamente la haría empajar perfectamente con el resto de las leyes de Levítico 18, que hablan justo de eso, prohibiciones sexuales dentro de la familia. Ahora, pasemos a Sodoma. Durante siglos, esta historia de Génesis 19 ha sido el ejemplo número 1 para condenar las relaciones homosexuales. Sin embargo, el consenso entre los académicos hoy en día es abrumadoramente distinto. Para entenderlo, hay que leer la historia con atención. Lot recibe a 2 visitantes, que en realidad son ángeles, y les ofrece hospitalidad. De repente, toda la ciudad, jóvenes y viejos, rodea la casa y exige que Lot les entregue a sus invitados para conocerlos. La palabra hebrea para conocer, yadá, a veces tiene una connotación sexual, pero en el contexto de una turba violenta el significado es clarísimo. Es una amenaza de violación en grupo. El objetivo aquí no era el placer, era la humillación, era el dominio, era brutalizar a los extranjeros. El pecado de Sodoma, en su contexto, fue una violación atroz de la hospitalidad, un valor sagrado en el mundo antiguo. Y esa violación se expresó a través de la violencia sexual más extrema. Y lo mejor de todo es que no tenemos que adivinar. La propia Biblia nos dice cuál fue el pecado de Sodoma. Siglos después, el profeta Ezequiel, en un discurso durísimo contra Jerusalén, le dice: «Tú te has vuelto peor que tu hermana Sodoma». Y entonces define su pecado. Lean con atención lo que está en pantalla. Ezequiel no menciona ni una sola vez un acto sexual. Su diagnóstico es puramente social. Arrogancia, tener comida de sobra mientras otros pasaban hambre, y lo más grave, no ayudar a los pobres y necesitados. La toeva que cometieron, según la propia interpretación de la Biblia, fue la injusticia social y la soberbia. Otros profetas, como Isaías y Jeremías, también asocian a Sodoma con la opresión y la injusticia, nunca con el homoerotismo entre personas que consienten. Y finalmente, tenemos el caso del Qadesh, que aparece en Deuteronomio 23. Por mucho, mucho tiempo este término se tradujo como prostituto de culto o incluso como sodomita, pero hoy esa traducción está muy cuestionada por los expertos. Miren, la raíz de la palabra es QDS, que en hebreo significa santo o apartado. Un Qadesh sería literalmente alguien apartado. ¿Apartado para qué? Pues probablemente para el servicio de un dios. Es mucho más probable que el término se refiriera a un tipo de sacerdote o funcionario de cultos extranjeros, quizás cananeos. La prohibición en Deuteronomio entonces no sería contra un acto sexual en sí, sino contra la idea de que un hombre israelita asumiera un rol religioso pagano. Sería por lo tanto una ley contra la idolatría, para evitar que los israelitas adoptaran prácticas de culto de sus vecinos y así mantener su lealtad exclusiva a su Dios, Yahvé. Y así llegamos al acto final de nuestro análisis. Ya que hemos examinado el contexto y los textos, ahora vamos a ver cómo los expertos de hoy intentan armar este rompecabezas. Vamos a sintetizar las principales teorías académicas que buscan explicar la lógica profunda detrás de la prohibición de Levítico. Y como van a ver, no hay una única respuesta que todos acepten. El debate es intenso y es fascinante. Esta tabla nos pone el panorama actual muy claro. Hay varias teorías compitiendo y a veces complementándose. Por un lado, tenemos la tesis moral creacional, defendida hoy principalmente por Robert Gagnon. Él argumenta que el acto es malo en sí mismo porque va en contra del diseño original de la creación de Dios, como se ve en Génesis 1 y 2, que establece la pareja hombre-mujer. Luego está la tesis de pureza de género, de Saul Olian.
Esta se enfoca en lo que ya hablamos, el acto, deshonra y feminiza a un hombre y al hacerlo mezcla las categorías de género que se consideraban sagradas. Es como mezclar lana y lino, algo prohibido. En tercer lugar, la tesis teológico-simbólica de Jacob Milgrom. Para él, este acto se veía como una práctica típica de los paganos y se prohíbe para que Israel se mantenga santo y diferente. Y finalmente está la tesis locativa, que se basa en esa lectura gramatical que vimos y que limita la ley a casos muy específicos de incesto o adulterio. Como ven, ninguna de estas teorías tiene el consenso total y el debate sigue abierto. Y llegamos, por fin, a la conclusión. Después de todo este viaje a través de la cultura, el lenguaje, los textos y los debates, ¿qué podemos decir con un grado razonable de certeza? Es hora de juntar todas las piezas. Entonces, ¿cuál es el veredicto académico final? Lo podemos resumir en estos 4 puntos clave. Primero, la Biblia hebrea no prohíbe la homosexualidad como una identidad o una orientación, porque ese concepto sencillamente no existía en su mundo. Segundo, la Biblia sí prohíbe, de manera explícita en Levítico, un acto sexual específico entre hombres. El texto es claro al prohibirlo. Tercero, las razones detrás de esa prohibición son, precisamente, el centro del debate. Como vimos, las explicaciones de los expertos son diversas y complejas. Van desde la defensa del honor masculino y la pureza de género hasta la polémica contra prácticas de otras culturas o incluso la posibilidad de que la ley solo aplicara a casos de incesto. Y cuarto, los otros textos que se usan a menudo, como la historia de Sodoma o la ley sobre el Kadesh, en realidad no hablan de actos homoeróticos consentidos según el consenso de la mayoría de los expertos. La conclusión, por lo tanto, es muy matizada. La Biblia prohíbe un acto, sí, pero el por qué, el cómo y el alcance de esa prohibición es la pregunta que sigue abierta. Y esto nos deja con una pregunta final, una que va más allá de nuestro análisis y que quiero que se lleven con ustedes. Si el significado original de estos textos es tan complejo, tan ambiguo en puntos clave, y está tan debatido entre los expertos que dedican su vida a estudiarlos, ¿cómo debemos nosotros, como lectores del siglo XXI, acercarnos a ellos? ¿Cómo navegamos esa distancia enorme, cultural, lingüística, conceptual, que nos separa de su mundo? Esa quizás es la pregunta más importante que una investigación como esta nos obliga a hacernos. Gracias por acompañarnos.